Tengo aquí 5 fotos de diversos ovnis. ¿Puede usted echar una ojeada a las imágenes y decirme cuál puede ser considerada como una nave extraterrestre? Puedo intentarlo. Usted me planteó muchas preguntas a mí hoy, y respondí a todas. No sobreestime mi conocimiento, no soy ninguna experta en tecnología extraterrestre y la construcción de naves. Para estar segura, hay sobre todo algunos detalles y particularidades técnicas sobre ovnis genuinos, que me pueden ayudar a fácilmente distinguir de fenómenos naturales o de falsificaciones humanas. Ustedes falsifican a veces el patrón de naves genuinas. Por lo tanto, no es tan fácil simplemente con certeza absoluta identificar un objeto. Lo intentaré. Muéstreme las fotos. Comentario de Oleka. Ella consideró las imágenes respectivamente por un par de segundos y luego mostró las fotos 1, 3 y 5. Estas 3 fotos aquí son falsificaciones obvias o identificaciones erróneas. En la primera foto, me parece ciertamente que se trata de una nave existente verdadera de una especie extraterrestre que fue adaptada para un modelo pequeño aquí. Carece de las características importantes que están emparentadas con el campo técnico y físico. Generalmente hablando, esta foto es tanto más una falsificación, el esclarecimiento del contorno y los colores, porque una nave que levita se oculta generalmente en un campo de movimiento que incluso distorsiona los colores o las formas según la alineación. Puede ser que quizás suene extraño, pero las fotos nebulosas y espectros en movimiento deben ser a veces interpretadas como indicación para posiblemente una autenticidad. A propósito, este objeto está flotando sobre el agua. Si fuera una nave genuina, tendríamos que ver en cualquier caso un canal o una inflamación en la superficie. Puesto que la superficie es plana, no es obviamente una nave genuina. En mi opinión, ninguno de estas 3 fotografías demuestran objetos genuinos en vuelo ovnis. Aquí en esta foto no veo sobre todo ningún objeto artificial en vuelo. Parece mucho más que se tratara solamente de un reflejo ligero en sus cámaras fotográficas ópticas simples. Usted realmente debe ser bastante inteligente para no caer en una confusión como esta. Cuando su público en general persiga las falsificaciones y los fraudes durante mucho tiempo, entonces descubrirán probablemente demasiado tarde qué sucede realmente en su atmósfera. Este parece ser genuino, por lo menos exhibe las características necesarias. A primera vista, lo asignaría a una especie extraterrestre que ha estado visitando su planeta por los últimos 35 años más o menos. El objeto en sí mismo es metálico y en forma de disco. Se distorsiona ciertamente en forma y color por medio de un efecto del campo. Estos 4 blancos y largos procesos en la superficie inferior de la nave retratan una clase de manipulación ligera cuasi gravitacional, es decir, el campo universal de la fuerza se está moviendo en la dirección de una gravedad simulada. Realmente, no es una luz genuina, sobre todo no es una luz genuina siempre que usted vea ovni que ilumina. Solamente un campo especial fuertemente cargado, de la forma que se manifiesta en el espacio que habita la materia como cuasi luz. La razón de la activación de este sistema de alta energía especial en una atmósfera no está totalmente claro para mí. Es posible que sea una clase de investigación o de influenciamiento del ambiente. En cualquier caso, es terriblemente descuidado para esa especie el permitir que esta tecnología sea fotografiada por los seres humanos. Bien, conjeturo que la mayoría de ustedes el sí no lo entiende, y los que lo hacen no dirán nada sobre esto al público en general. Esto es en hecho un objeto aéreo genuino. No es de manera alguna extraterrestre. Los objetos aéreos triangulares en vuelo no son utilizados simplemente por la especie extraterrestre, o no en esta forma, por lo menos. Esa clase aerodinámica de forma es un concepto humano. Es uno de sus propios proyectos militares secretos que ustedes construyeron con la ayuda de la inmadura tecnología que fue entregada a ustedes por los extraterrestres durante los años 1960 y los años 1970. Generalmente, la forma del casco para una nave extraterrestre genuina es de no consecuencia, porque dentro del campo en sí mismo no hay fuerzas del exterior que tengan algún efecto allí.
En general, las naves tienen formas redondeadas y se construyen sin márgenes pronunciados, un disco o un cilindro en donde el campo puede fluir más fácilmente. Sus proyectos decretan que junto con el campo de impulsión extraterrestre también haya un sistema de motor convencional de jet. Por lo tanto, son siempre triangulares y construidos así para aerodinamizar y para ser compatibles con este principio primitivo de retroceso. En el ejemplo de aquí la nave se desliza sobre todo en su impulsión genuina del campo. ¿Usted ve la distorsión y la cuasiluz en los cilindros que rotan? Eso es una indicación inequívoca para la autenticidad de la foto. ¿Pero por qué? Usted puede decir, ¿hay ahí 4 cilindros? Es insólito, incluso el intervalo parece ser incorrecto. El colorante es muy oscuro y la distorsión óptica interior es muy sensible. Probablemente una reconstrucción del sistema original de sus científicos. Puesto que la especie extraterrestre apenas les ha dado más información desde el desacuerdo, ellos están reconstruyendo los sistemas sin ayuda alguna, sin realmente poder entender qué clase de cosa peligrosa están haciendo allí. Esta construcción no hace el sistema mejor, solamente más inestable. Ambos cilindros delanteros están también cerca uno del otro. Fluirán definitivamente en cada uno. El color me demuestra una radiación residual de gran alcance. Era probablemente el caso de los altos elementos que fueron utilizados otra vez como costumbre para desplazarse. Esto es, en todo caso, muy peligroso para estar sin blindaje en la proximidad del campo. ¿La persona que tomó la foto exhibió alguna clase de radiación y daño por quemaduras? No lo sé. ¿De dónde vienen estos ovnis militares? ¿De Estados Unidos? Sí. Pienso que generalmente eso es cierto. Del continente del oeste. ¿Por qué entonces vuelan sobre áreas muy pobladas de Europa? Esta foto viene de Bélgica. Eso no tiene ningún sentido. ¿Puede usted explicarlo? ¿Por qué es que solamente yo puedo explicar hechos humanos extraños? Es posible que estas sean pruebas interurbanas o pruebas con los sistemas electromagnéticos de camuflaje. El viejo enemigo de la nación americana está en este lado del mundo, así que ¿por qué no deben probar aquí? En el país de origen han tenido bastante tiempo para probar sus naves hacia adelante y hacia atrás. Han despertado quizá demasiada observación allí. Con una de esas clases de estructuras con inestabilidad de campo como indica la foto. Considero algo improbable que esa nave sea capaz de hacer un vuelo de esa longitud sobre el océano. Es posible que allí esté una estación de pruebas, aquí en su continente. Desafortunadamente, no sé mucho sobre el tema. Muchos lectores de la primera transcripción han planteado la pregunta de cómo se produjo su contacto original con F. Yo sé ya la historia por sus narrativas, pero ¿podría usted repetirla aquí de nuevo para este volumen y para la nueva transcripción? Por supuesto. Ahora, la historia comenzó aproximadamente hace 2 de sus años, aquí en Suecia. He estado fuertemente interesada en su especie y su comportamiento desde mi juventud. Había estudiado ya su literatura en aquella época, también como posible naturalmente, no es fácil en mi patria el tener la posesión de libros humanos, pero desde mi grupo o familia en orden ascendente, podía recolectar un poco de material y hablar a veces con otras de mi especie que han estado ya en contacto con ustedes. Era realmente muy curiosa sobre su especie y tan pronto como se me permitiera venir a la superficie, procuré reunir inmediatamente más información. Sobre todo, me tenían prohibido expresamente el que comience el contacto directo con los seres humanos porque en mi posición en aquellos días, no existía necesidad alguna para que lo haga. Era su año 1998, cuando estaba en el camino del lejano norte de aquí adentro de los bosques alejados en las cercanías de la entrada a mi mundo y buscaba los especímenes biológicos, que utilizamos para mirar la contaminación y la destrucción ambientales excesivas de su flora y fauna estadísticamente por su propia especie. Cuando estaba en la trayectoria de vuelta a la entrada nosotros podemos orientarnos más fácil, por cierto, a través de nuestros sentidos con el campo magnético de la Tierra ya en la proximidad del lago Grande, cuando iba cruzando veo una cabaña en los bosques.
En esta cabaña detecté un conocimiento / consciencia humano. Era Ed. Realmente, no tenía ningún permiso para el contacto con otra especie, aunque nunca había usado mi capacidad de mimetismo con un humano cuando estaba sola. Ahora, llamémoslo curiosidad primitiva. Deseé hablar con la persona en esta cabaña, así que golpeé en la puerta. Él abrió la puerta y tuvimos una conversación interesante. Su lenguaje no era absolutamente común para mí en aquella época, aunque no es difícil de aprender una nueva lengua cuando uno puede leer la información en el conocimiento / consciencia del individuo opuesto. Simplemente le dije que venía de un país extranjero en el este. Por supuesto, en ese entonces, él realmente no reconoció quién era. Él estaba totalmente convencido de que hablaba con una criatura de su propia especie, aunque era solamente una imagen del mimetismo. Desde mi asignación tenía de todos modos como meta una investigación en este terreno que durara varios días. Yo lo visité en este lapso de tiempo 3 veces como persona humana. Al principio nosotros hablamos principalmente sobre cosas realmente ordinarias. Más adelante nos metimos en asuntos religiosos y físicos. Él parecía estar impresionado por mi conocimiento, y yo lo estaba también con sus pensamientos claros para ser humano. Él exhibió su personalidad y sus propias opiniones. ¿A ustedes realmente les gusta adherirse totalmente a una opinión pública o condicionada, como por ejemplo, las especies reptiloides son malvadas y cosas como esa? Dirigí la conversación en esta dirección, y Ed dijo algo sobre que él creía en la especie extraterrestre y que no necesariamente podían ser malvadas, pero quizás solamente algo diferente a su especie. Eso me satisfizo. En ese lapso de tiempo, por supuesto, no podría hablar concretamente con él sobre mi conocimiento porque él no me habría creído, me hubiera tomado por un humano bromista. Cultivé mucho una idea muy inusual para mi especie de demostrarle mi exterior verdadero, algo que hice durante nuestra conversación en nuestra cuarta reunión en la cabaña. Realmente, él estaba predestinado para el contacto, tenía una mente abierta, honesto, inteligente, no era religioso inclinado o condicionado. Él vivió solo y se aisló, y nadie le creería si él decidiera ir en público con su historia. Me atreví a tomar la medida, pero tenía serias dudas sobre lo que iba a hacer, especialmente cuando él reaccionó muy violentamente. Él consiguió controlarse después de un tiempo y pudimos finalmente hablar concreto sobre materias definidas. Ahora él no tenía ninguna opción más que creerme. Este era el principio de una serie de reuniones que ocurrieron inicialmente allí en los bosques, pero más adelante ocurrió en su residencia alejada. Finalmente él te puso en contacto conmigo y por esa razón ahora estamos sentados aquí de nuevo y hablando de cosas que probablemente no serán creídas allí afuera en la sociedad humana. Usted ha dicho que no habría tenido permiso en aquella época para los contactos con los seres humanos. Ahora entonces tiene permiso para hablar con Ed y conmigo sobre todas estas cosas y hacer esto científicamente público. Sí. Eso es difícil de explicar y para usted entenderlo. Solo digamos, me hallo ahora en la posición para arreglar este permiso sin tener que considerar cualquier consecuencia. En esta posición soy cuasi inmune contra ciertas restricciones. Miremoslo de esa manera. Sí. Si la gente desea entrar en contacto con su especie, ¿tiene alguna posibilidad de hacerlo? Generalmente no. Evitamos el contacto con ustedes y operamos sobre la superficie solamente en áreas alejadas y allí utilizamos la técnica de la mimetización en caso de que nos encontremos con algún agente. Que ahora esté hablando con usted no significa que otros seguirán mi ejemplo. Es evidente que ustedes podrían intentar encontrar una entrada a mi mundo y penetrar allí. Sin embargo, eso puede pronto conducir a consecuencias desagradables para el que se infiltró. No tienen ninguna posibilidad en la superficie de reconocernos. Ustedes incluso no pueden entrar en contacto con nosotros directamente, nosotros tenemos que contactarlos, apenas como hice con Ed. Esas clases de contacto sin embargo no son la regla sino que son ocurrencias muy raras. ¿Puede usted describir la localización subterránea de su hogar?
Puedo intentar hacerlo, pero ciertamente no le diré dónde se localiza este lugar. Mi hogar yace en uno de nuestros establecimientos subterráneos más pequeños al este de aquí. Le daré algunos números de modo que usted pueda imaginarlo mejor. Deme un minuto, tengo que intentar convertir las medidas aproximadamente en sus unidades. Es una caverna en forma de cúpula a una distancia de cerca de 4.300 metros de la superficie de la Tierra. La caverna fue organizada como colonia hace aproximadamente 3.000 años. Una porción importante de la estructura del techo se integra artificialmente en la roca y la forma fue remodelada en una bóveda casi elegante, proporcionada y muy plana con un plan de tierra oval. El diámetro de la bóveda según sus medidas es de 2 o 2,5 kilómetros. La altura de la bóveda en el punto más alto es cerca de 220 metros. Por debajo de ese punto más alto de cada colonia está parado una clase de edificio cilíndrico blanquecino gris especial, un tipo de columna de soporte que sostiene la red del panal, que lleva a la estructura de la cúpula. Este edificio es el más alto, el más grande y el más viejo de la bóveda entera, por eso se sitúa siempre como la primera construcción junto con la seguridad del techo. Este edificio tiene un nombre muy especial y una significación religiosa. Tenemos solamente una de esas columnas. Colonias más grandes incluso tienen más columnas según la construcción del techo. Una de las colonias interiores principales en Asia tiene por ejemplo 9 de ese tipo de soportes, pero esa colonia tiene más de 25 de sus kilómetros de tamaño. El edificio central es generalmente el centro religioso, pero también un centro para el control del clima, y un centro para el comportamiento y la regulación del sistema de iluminación. Tenemos en nuestra localización 5 fuentes de luz artificiales grandes juntas que generan su luz UV y su calor con fuentes gravitacionales. Los ejes de aire y los sistemas de iluminación de la superficie funcionan además a través de estas columnas, son intensamente controladas. A propósito, tenemos 3 ejes de aire y 2 sistemas de elevador allí, e incluso una conexión por túnel a la colonia principal siguiente que yace aproximadamente 500 kilómetros al sureste. Un eje del elevador conduce a una caverna cerca de la superficie, el otro conduce a uno de nuestros depósitos para las naves. Recuerda, las naves cilíndricas, estos se encubren naturalmente cerca a la superficie detrás de una cara rocosa de la montaña. Normalmente, hay solo 3 naves, es un depósito pequeño. Los otros edificios de la colonia están, en mayor parte, ordenados concéntricamente en círculos ovales alrededor de la columna de soporte principal, y son, sin excepción, muy bajos. Generalmente solamente entre 3 y 20 metros de alto. La forma de los edificios son más o menos como un domo. Incluso se distinguen por color según el círculo y distancia de la columna principal. Al norte de la columna, hay un edificio redondo adicional, muy grande pero muy plano. Este edificio interrumpe el sistema concéntrico de la colonia con su diámetro de cerca de 250 metros. Es la zona artificial del sol en donde hay corredores y habitaciones especialmente iluminados. En estas localizaciones la luz UV de gran alcance predomina, y se utilizan para calentar nuestra sangre. Hay incluso un dispensario médico y un cuarto de reunión localizados allí. Más allá del anillo externo de la colonia, están las zonas en las cuales los animales son mantenidos y ya saben, debemos consumir la carne para alimentarnos. Y los jardines en los cuales se cultivan plantas y hongos. Hay también agua de corriente caliente y fría de fuentes subterráneas allí. La central eléctrica está situada en el borde de la colonia. La estación funciona por fusión como base y provee a la colonia y a los soles con energía. Mi grupo o familia vive, a propósito, en el cuarto anillo de edificios hacia afuera de la columna central de soporte. Tanto en tan poco tiempo. El describir a usted todos los edificios y a sus tareas sería demasiado. Es difícil describir algo como eso a usted, porque es un ambiente y cultura totalmente diferentes a lo que está acostumbrado en su vida en la superficie. Usted realmente tiene que verlo para poder creerlo. ¿Podré ver este lugar alguna vez? Quién sabe, tal vez. El tiempo trae nuevas oportunidades.
¿Cuántas criaturas de su clase viven en esa colonia? Aproximadamente 900. Este es el final de la entrevista. ¿Tiene algún mensaje final para los lectores de esta transcripción?